Y vamos a seguir hablando de Venezuela. Durante su visita a China, Nicolás Maduro anunció acuerdos económicos con la potencia asiática por más de 20.000 millones de dólares, que dijo serán invertidos en vivienda pública, alianzas energéticas y desarrollo industrial. Nada dijo de alimentos y otros rubros que necesitan los venezolanos. En este momento pudiera decir que más de 20.000 millones de dólares en inversiones hemos redondeado en el transcurso de esta jornada de trabajo. Y esto está vinculado al desarrollo de un conjunto de proyectos, proyectos que tienen carácter económico, energético y social. Ahí está el heredero del chavismo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hablando de su paso por China. Nada, repito, dijo, de ajustar los productos, de importar o de llevar a Venezuela estrategias para enfrentar la crisis que han denunciado sectores de la oposición. 5:31 minutos de la tarde en Venezuela. Precisamente voy a saludar a Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales del partido opositor Primero Justicia. Bienvenido a la tarde, fin de semana, diputado. Buenas tardes, un abrazo, que Dios bendiga a toda América Latina. ¿Qué representa, diputado, para Venezuela en momentos de crisis otro endeudamiento con China? Esta vez se habla de más de 20.000 millones de dólares. Bueno, es bueno que quienes nos ven y escuchan sepan que Venezuela tiene un convenio firmado con China que se conoce con el nombre del Fondo Chino. Son entregas de recursos básicamente orientados teóricamente a construcción de obras y a la implementación de servicios a cambio de barriles de petróleo. Eso, Fondo Chino ya ha tenido 4 fondos paralelos, lo cual llega a una cifra hoy de 45.000 millones de dólares que le debemos a los chinos por esos préstamos. Es bueno saber que nosotros tenemos comprometido hasta el día de hoy cerca de 600.000 barriles de petróleo diarios con ese fondo sobre recursos que ya gastamos. Es parte del problema de la finanza pública venezolana. El problema de la finanza pública venezolana no solo es el precio del barril de petróleo, sino cuánto barril de petróleo podemos vender, porque ya tenemos 600.000 que gastamos todos los días y que lo tenemos que entregar hasta el año 2019. Tenemos 700.000 de consumo interno, tenemos 320.000 de Petrocaribe, lo cual nos hace que de nuestra producción petrolera tenemos comprometido 1,5 millones de barriles de petróleo. Es decir, que para nosotros el problema no solo es el precio del barril, sino cuánto petróleo tenemos para vender. Y es bueno que ustedes sepan que el Fondo Chino teóricamente nació para financiar obras de desarrollo. El Plan Ferroviario Nacional, 7 líneas de ferrocarriles que iban a recorrer Venezuela, descontaminaciones de ríos, entre ellos el de Caracas, que se llama Río Guaire, construcción de plantas termoeléctricas, y hasta el día de hoy no se ha inaugurado una sola obra que fue financiada por vía del Fondo Chino, pero ese dinero ya se gastó y ya lo tenemos que pagar con petróleo. Para Venezuela es un peso impresionante este tipo de financiamiento que definitivamente ha servido para enriquecer a una nueva boliburguesía que dirige hoy el gobierno nacional y que definitivamente no ha servido para apalancar el desarrollo venezolano. Pero es bueno también que ustedes sepan que el financiamiento chino es de esta manera. Es decir, si ellos van a financiar con dinero chino un ferrocarril, por ejemplo, el ferrocarril hay que comprárselos a ellos. Toda la línea férrea hay que comprársela a ellos. Todos los insumos que se necesiten hay que comprársela a ellos. Y hay que contratar a personal técnico chino. Es decir, se pagan y se dan el vuelto. Diputado, yo quisiera que me aclarara los números. ¿Son 45.000 millones incluyendo estos 20.000 o hay que sumarle 20.000 millones de dólares más? No, estos serían 20.000 millones adicionales. Ya nosotros debemos 45.000, que insisto, el primer fondo, la primera fase era de 320.000 barriles de petróleo diario, luego pasamos a 450.000 barriles de petróleo y con el último desembolso estamos llegando aproximadamente a 600.000 barriles de petróleo. El problema es que el financiamiento que viene,
que teóricamente, que hasta el momento no se ha podido concretar, y yo soy uno de los que creo que va a tener grandes dificultades, no sé con qué lo vamos a pagar, porque si lo pagamos nosotros con petróleo, porque insisto, este financiamiento siempre es a cambio de entrega de petróleo. Si ya nosotros tenemos comprometido 1,5 millones de barriles de petróleo en nuestra producción, la verdad es que Venezuela debe estar hoy produciendo 2,7 millones de barriles. Si nosotros comprometemos más barriles de eso, no sé de qué se va a financiar el Estado venezolano, y evidentemente entraríamos en un default, que es la palabra que odia ahorita el chavismo, pero los venezolanos, te escuché ahorita comentando algo de eso, vivimos en default en varias áreas. Tenemos un default en línea aérea, es decir, los venezolanos no conseguimos pasajes de avión. No es porque no haya aviones ni haya líneas, sino porque ellos quieren comprar, vender sus pasajes en dólares porque no tienen manera de rescatar el dinero después que se convierte en bolívar, entonces no conseguimos pasajes. Tenemos default en alimentación porque no hay cómo comprar determinados alimentos. La revolución bolivariana llevó a la economía venezolana de que cada 10 productos que nosotros necesitamos, 8 los compramos en el exterior. Tenemos un default en medicina. Parece extraño que el país petrolero, que antes se jactaba de ser el más rico de América Latina, hoy no encuentra acetaminofén, hoy no encuentra dipirona, hoy no encuentra medicamentos para la atención, hoy no encuentra ni pastillas anticonceptivas. Es decir, tenemos un default en un poco de áreas. Lo único que nos falta es en el pago de la deuda externa, y definitivamente no hay manera de que este régimen escape a esa situación, y por inferencia nos lleva a todos los venezolanos de esta realidad económica porque no quieren tomar medidas. Nosotros incluso, que somos críticos al gobierno, les hemos hecho propuestas y no paran a las propuestas que le estamos haciendo. Allá iba, a la deuda externa, ¿en cuánto ha crecido? ¿Cuánto deben los venezolanos? ¿Hay posibilidad de que Venezuela, pues, técnicamente caiga en default? Sin duda alguna. A mí no me gusta ser heraldo de malas noticias, ni darle caldo al gobierno para que hable pistoladas de uno. Pero evidentemente, así como he venido anunciando que es imposible controlar la inflación, y así como anuncié que íbamos a entrar en depresión económica, fíjate la barbaridad que posiblemente esté diciendo. Los economistas dicen que cuando en 3 trimestres el PIB baja, un país entra en recesión económica, pero cuando eso es en 4 trimestres, es decir, en un año, el país entra en depresión económica. Pues Venezuela, en los últimos 4 trimestres, decreció el PIB a -4, cuando en el presupuesto de la República se había calculado que íbamos a tener un crecimiento del PIB de 4 puntos positivos, y lo que tenemos es 4 puntos negativos. Es decir, redujimos 8 puntos porcentuales. Estamos técnicamente en depresión económica. Si el gobierno no toma medidas urgentes, como por ejemplo dejar de comprar 5.000 millones de dólares en armas que tiene pautado comprarle a los rusos, disminuir o eliminar los 320.000 barriles diarios de petróleo que entregamos a través de Petrocaribe con 2 años de gracia al 1% de interés a pagar en 20 años, y no disminuye el gasto público, Venezuela no va a poder pagar el servicio a la deuda, porque te lo decía anteriormente, de los 2,8 millones de barriles de petróleo diarios que producimos, porque ni siquiera hemos podido elevar la producción petrolera a los 3, que es nuestra cuota OPEP, 3 millones diarios, la tenemos en 2,8, de esos 2,8, 1,5 millones ya están comprometidos, Petrocaribe, Fondo Chino, consumo interno. No tenemos cómo pagar nuestra finanza de una deuda que, aunque ustedes no lo crean, yo soy diputado de la República y soy miembro de la Comisión de Energía y Minas. He sido presidente varias veces de esa comisión. He tratado mucho el tema de las finanzas públicas, pero en este momento no hay manera de determinar cuál es el tamaño de nuestra deuda, porque el Banco Central parece un ministerio más del gobierno y no una organización autónoma como es en Colombia, como es en Bolivia, en cualquier parte del mundo donde la autonomía del Banco Central se establece para vigilar las finanzas públicas. Entonces hoy nuestra deuda siempre estará en la especulación, pero siempre por encima de los 150.000 millones de dólares. Y una PDVSA, que es lo más lamentable, comprometida con más de 60.000 millones de dólares en deuda, que nadie entiende cómo vivimos casi 10 años de precio de barril en $100,
por barril y hoy PDVSA tiene cerca de 70.000 millones de dólares de deuda. Diputado, la triste historia de un país rico que no aprovechó esa riqueza, esa bonanza de los últimos años. No leen la Biblia, las vacas gordas y las vacas flacas, se repite desde hace más de 3.000 años. Es Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Primero Justicia. Le agradezco mucho por dedicar estos minutos a la tarde fin de semana en NTN 24. Muchas gracias.